Doctor, muy buenas noches. Eh, un cordial saludo. Espero se encuentre muy bien. Pues no sé si nos pueda dar un poco, no sé si nos puede hablar un poco sobre su perfil como profesionista y pues sí, sobre sus experiencias o pues más que experiencias, vivencias que ha pasado a lo largo de sus años como profesional. Claro que sí, querido Esaú. Mira, ejerzo como notario público soy titular de la Notaría Pública número 24, con especialización en materia sucesoria en el área del derecho civil, hablando de bienes y sucesiones. Dentro de mi experiencia profesional, pues cuento con 15 años de carrera profesional, enfocado en la regularización de predios, procesos de sucesión testamentaria e intestamentaria y la constitución de regímenes de propiedad. Como conocimientos destacados, te puedo decir que pues, el dominio del Código Civil vigente, la interpretación de voluntades testamentarias, los protocolos de adjudicación de bienes y la resolución de conflictos de propiedad. Muy bien, bueno, veo que tiene pues mucha experiencia y mucho conocimiento que nos será de muy grata y muy bendecida para llenarnos y satisfacernos de conocimiento. Pues más que nada y todo esto, el estudio de derecho civil en materia de bienes y sucesiones, pues es esencial para comprender la seguridad jurídica y la adecuada organización del patrimonio. En este ámbito, la función notarial desempeña un papel preventivo al otorgar certeza, eh, al otorgar legalidad, eficacia a los actos jurídicos, contribuyendo a evitar conflictos y facilitar la planeación patrimonial familiar. La presente entrevista recoge la experiencia de un notario público, el doctor Luis Enrique Villegas Corona, sobre temas centrales como la posesión, usucapión, patrimonio de testamento y procedimientos accesorios, destacando su aplicación y su importancia en el sistema jurídico mexicano. Muy buenas noches nuevamente. Pues nos encontramos en una sesión de análisis clínico jurídico sobre bienes y sucesiones. Hoy nos acompaña el doctor Luis Enrique Villegas Corona, como lo había mencionado antes, es notario público con una vasta trayectoria. Doctor, pues muchas gracias por brindarnos las puertas de su notaría. Es un gusto recibirte, mi querido Esaú. Y pues sí, la función del notario de forma legal es darle la voluntad de las personas, ¿no? Y sobre todo prevenir conflictos futuros como feudatarios. En sí somos asesores de las partes. Buscamos la paz social a través de la seguridad jurídica, pero sin más por el momento, si te parece, pues comencemos, ¿no? Muy bien, doctor, para iniciar, ¿cómo define usted un bien desde la óptica de la fe pública y por qué es vital distinguirlos correctamente al escriturar? Para comenzar hay que distinguir que existen dos tipos de bienes, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Desde una perspectiva estricta, un bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación y que tiene algún valor económico y que no está excluido del comercio, ya sea por naturaleza o por disposición de la ley. En la práctica notarial, la distinción entre bienes muebles e inmuebles, pues es una gran piedra angular. ¿Por qué? Pues por las formalidades, mientras que un bien mueble puede transmitirse con menos rigor, los bienes inmuebles exigen que su valor y su trascendencia social tengan una formalidad, que una escritura pública y sobre todo y lo más importante, una inscripción en el registro público de la propiedad. Si no definimos correctamente el bien, su ubicación, sus colindancias y su naturaleza, hablando de los bienes inmuebles, pues ponemos en riesgo la validez del acto jurídico. Muy bien, por lo entendido y por lo que pues mi, 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 mi persona me va a entender.
Identificar correctamente el tipo del bien es esencial porque de ello dependen las formalidades legales que garantizan la validez y la seguridad del acto jurídico. Estás en todo lo correcto. Hay que recordar que pues sin formalidad o sin derecho y sin ley, pues no hay proceso. Ok, pasando a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que la posesión es el rostro de la propiedad? Y si lo es, ¿cómo distingue usted a un poseedor de un simple detentador? Pues es una analogía muy acertada, ¿eh? La posición es un hecho jurídico que el derecho protege. La distinción clave que marca la doctrina y que nosotros aplicamos en la notaría es analizar antecedentes. Te voy a hablar del animus domini, que es la intención de un dueño, la intención de tener ese dueño. Aquí el animus y el domini pues, se divide de dos partes. Animus, que puede decir como ánimo, la intención de que eso sea tuyo. Y el domini, dominio, el tener el bien dentro de tu dominio, valga la redundancia. Por otro lado, el detentador o poseedor derivado, como un arrendatario o un comanditario, posee la cosa en nombre de otro. Reconoce que hay un dueño superior, pero si alguien llega a mi oficina queriendo vender, lo primero que verifico es si su posición emana de un título que le dé ese ánimo legal, porque la simple detención nunca conducirá a la propiedad. Bueno, aquí aterrizando un poco más y pues aterrizando un poco más lo que es el animus domini, la intención de comportarse como dueño es lo que realmente distingue al poseedor del simple detentador y determina si puede llegar a ser propietario. Correcto, estás en todo lo correcto. Ok, muchos ven que la usucapión como algo injusto. ¿Por qué la ley permite que alguien pierda su tierra por el paso del tiempo? Se puede distinguir como, se puede parecer una expropiación entre particulares, pero su razón es la certeza jurídica y la función social del propietario. El derecho no protege la negligencia eterna. Si un propietario abandona su predio, pues no paga impuestos y se desentiende de él por décadas o incluso ni puede ser conocido. No tiene la publicidad que se debería de tener. Y pues si otra persona llega a darle la utilidad, a cuidarlo y a comportarse como el dueño de forma específica y pública, como te lo comentaba, el animus domini, pues la ley prefiere a premiar a quien hace producir el bien. Los plazos son claros, eso sí. 5 años si hay una buena fe y 10 años si no hay, si hay mala fe. El objetivo final es que la tenencia de la tierra no quede en un limbo jurídico perpetuo. Ok, aterrizando, pues eh, queda claro que la usucapión no es una injusticia, sino una herramienta para dar certeza jurídica y evitar el abandono de la propiedad. ¿Correcto? Ok, doctor, ¿qué es el patrimonio de familia? ¿Y ante qué riesgos protege realmente a una propiedad? Primero definamos lo que es el patrimonio. El patrimonio es todo el conjunto de bienes, muebles e inmuebles. El patrimonio se divide de dos partes, activos y pasivos. Activos son los bienes, los pasivos son las deudas, por así decirlo. Ejemplo práctico, pasivos son obligaciones, activos son derechos. Dentro del patrimonio de familia, pues es una institución de orden público que busca asegurar la morada o el sustento económico de los integrantes de una familia. Al constituirse ante un notario o un juez, el bien adquiere tres características esenciales, que es inalienable, esto que pues no se puede vender fácilmente, es imprescriptible y lo más importante, es embargable. Eso significa que ante deudas futuros del jefe de familia, esa propiedad queda absolutamente blindada para que los hijos y el cónyuge no pierdan su hogar. Es una herramienta de seguridad social de manera privada que lamentablemente y por el desconocimiento pues se usa muy poco.
Por lo comprendido, en definitiva, el patrimonio de familia es un mecanismo de protección que asegura el hogar frente a dudas futuras. Exactamente, o sea, pues el patrimonio es tu vida, lo que vas construyendo poco a poco a lo largo de tu vida. Y pues así lo aseguras a tus hijos, a que en caso de que pues no tengan un tropiezo dentro de la vida, pues tengan algo seguro. Ok. Em, si tres hermanos son dueños de una casa, ¿puede uno vender su parte a un extraño sin avisar a los demás? No, aquí se existe como la copropiedad. La copropiedad pues se define que un bien se divide entre ciertas partes, en más de dos. Pero créeme que es una causa frecuente de la nulidad de los contratos. Lo que a esto se le puede conocer lo que existe, lo que llamamos el derecho del tanto, donde la ley prefiere que la propiedad se consolide en menos personas que en lugar de pulverizarse. Por lo tanto, en el caso que me comentas, si el hermano que desea vender su parte alícuota está obligado a notificar a los otros dos copropietarios, de manera que, de una manera fehaciente, generalmente pues es a través de la notaría. Sobre el precio y las condiciones de la venta, los otros hermanos tienen un plazo de 8 días para ejercer su preferencia, si quieren, bueno, si aceptan o no. Si se vende un tercero sin este aviso, los copropietarios pueden ejercer la acción de retracto y cancelar la venta de este. Entonces, esto quiere decir que vender sin avisar a los copropietarios, perdón, puede invalidar la operación, ya que la ley protege su derecho preferente de compra. Es correcto, por el simple hecho de que la copropiedad pues es como si fuera una sociedad y si no todos los socios están de acuerdo en eso, pues no se puede, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y qué sucede si la realidad física del terreno no coincide con la escritura? O sea, ¿cuál es el papel del notario en la rectificación? Es el pan de cada día en las zonas que fueron rurales y ahora ya son urbanas, ¿sabes? Cuando hay discrepancias, el notario debe actuar con suma cautela, eso sí. Si la diferencia es mínima, pues se puede realizar una escritura de rectificación de medidas basadas en un levantamiento topográfico actual. Aquí ya utilizamos lo que son las ciencias auxiliares para apoyarnos dentro del juicio. Pero si la diferencia es sustancial, debemos convocar a los colindantes para que firmen la conformidad, asegurándose que no se esté invadiendo propiedad ajena y pues si hay oposición de un vecino, el trámite dejará de ser notarial y se convertirá en un juicio de apello y deslinde. La labor del notario pues es garantizar lo que dice en el papel, que coincida con la tierra para evitar pleitos futuros. Entonces, por lo entendido, el notario busca que la realidad física coincida con la jurídica, coincid- perdón, me revolví. Eh, el notario busca que la realidad física coincida con la jurídica para prevenir conflictos entre vecinos. Correcto, lo que busca el notario principalmente y la tarea principal del notario es cumplir lo que viene en el papelito. Evitar que haya problemas. Evitar que haya problemas, exacto. Ok. eh, ujú. En terrenos enclaustrados surge la servidumbre de paso. ¿Cómo se constituye legalmente para que no sea un foco de pleitos eternos? Ya saliendo un poco del tema, pues la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble. Que eso pues, lo podemos, sobre este inmueble se podemos conocer como un predio sirviente para el beneficio de otro. Se le conoce como predio dominante. Para que esto sea legal y duradera, debe constar en escritura pública e inscribirse en el registro público de propiedad. Dentro de la notaría, pues nos encargamos de redactar los términos, por dónde pasará, cuántos metros medirá y cuál será la indemnización que el dueño del predio dominante pagará del sirviente. Sin esta formalidad, las servidumbres son un permiso verbal que se extingue si el dueño cambia o lo que genera conflictos violentos. Ok, entonces
La servidumbre evita conflictos futuros y garantiza la permanencia legal. Correcto. Ok. eh, ¿Por qué recomienda usted a los padres donar la nuda propiedad y reservarse el usufructo vitalicio? Aquí es importante aclarar que dentro de vida no se puede heredar, se tiene que dar, es como si fuera una donación, aquí como tú me lo comentas. Heredar solamente es como que una de sus características o principales razones de ser es que el hereditario, bueno, haya fallecido, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, es la mejor herramienta de planeación sucesiva en vida. Al donar la nuda propiedad, el hijo se convierte en el dueño jurídico, pero puede usar la casa ni correr a sus padres, porque ellos conservan el usufructo. ¿Qué es el usufructo? El uso y el disfrute del bien. Los padres viven ahí hasta el último día y al fallecer, el usufructo se extingue y el hijo considera la propiedad plena. El nudo propietario también le podríamos llamar. Sin necesidad de un juicio sucesorio, costoso, ahorra tiempo, dinero y asegura la vida de los padres hasta el último día y la de los hijos. Perfecto, entonces quiere decir que esta figura como... mm, esa figura se confirma como una excelente estrategia de planeación patrimonial que protege a los padres y simplifica la sucesión. Estás en todo lo correcto, simplemente como que evita el papeleo, por así decirlo. Ok. Eh, Siguiente pregunta, entonces, ¿es verdad que una donación puede echarse para atrás si el hijo se porta mal con los padres? Aquí estamos hablando como que ya de términos morales y problemas entre familia, ¿no? Pero pues, absolutamente, la donación es un contrato gratuito que implica un deber moral de gratitud. La ley prevé que si el donatario, que es el quien recibe, comete un delito contra el donante, o sus bienes, o incluso los familiares, o se niega a socorrerlos si te cae en pobreza, la donación puede ser revocada por ingratitud. Es un proceso judicial bastante complejo, pero el notario debe advertir que el título de propiedad derivado de una donación no es intocable si se rompe este deber ético legal. Ok, entonces entiendo que la donación implica también un deber moral y puede revocarse si se rompe la gratitud. Aquí estamos más hablando como que, así como lo comentas, de la gratitud, de ser agradecido con lo que te están donando en vida, porque pues si no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Como estar agradecido siempre de lo que nos dan. Sí, sí, sí. Entrando a sucesiones, ¿cuál es la diferencia técnica fundamental entre heredar a un título universal y dejar un legado? Es distinción de responsabilidades. El heredero es el sucesor a título universal. Él adquiere un porcentaje de todo, bienes, derechos y deudas. Si hay deudas, el heredero debe pagarlas con los bienes de la herencia. El legatario, por el contrario, es un sucesor a título particular. Recibe un bien específico, un ejemplo, un carro, un teléfono, X o Y cosa, ¿no? La ventaja del legatario es que por regla general no responde por las deudas de la herencia, a menos que toda la herencia se reparte en legados. Es la diferencia entre recibir una cuota del patrimonio o un objeto determinado. Me queda claro que el heredero recibe todo el patrimonio, incluidos compromisos, mientras el legislatario recibe bienes específicos sin carga. ¿Correcto? Eh, ok, pasando a la siguiente pregunta. ¿Por qué ese testamento es el rey de los testamentos en México y qué solemnidades cuida usted para que no sea nulo? Estás hablando del testamento público abierto, ¿verdad? Porque me estabas comentando del rey de reyes. Pues mire, Correcto. es el más seguro, porque se otorga ante un fedatario público que garantiza la capacidad legal y la libertad del testador. Las formalidades son fáciles, sí, pero son muy estrictas.
Debe haber unidad del acto. Si empieza y termina en un mismo momento, el testador debe expresar su voluntad de manera clara y yo, como notario, debo certificar que se encuentre en su cabal de juicio. En casos especiales, ceguera, analfabetismo, que ya sea un poco limitante en sus habilidades cognitivas, se requieren testigos. Si falla una sola formalidad, el testamento es nulo. Por eso el testamento es un hecho. Por eso el testamento es un hecho del derecho. El testamento no se puede hacer en un papel simple porque no tiene validez frente a este. En resumen, el testamento ante el notario es el más seguro porque garantiza la voluntad libre y valida Correcto. al testador. Estás en todo lo correcto. Ok, sin testamento, ¿quién tiene prioridad? ¿Realmente el pariente más cercano excluye al más lejano? Tristemente sí, mira, se divide, lo podemos dividir como en tres partes. Es un principio rector en donde la ley presume cuál sería la voluntad del difunto basándose en los efectos naturales. El orden simple. Primero es hijos y cónyuge. En caso de que no exista un cónyuge, pues quien hereda es un hijo como si no tiene bienes, ¿no? Luego los ascendientes, que en eso pues son los padres, y a falta de de estas dos clasificaciones, pues son los hermanos y sobrinos, pero es muy raro ver, ¿sabes? Pero si no hay nadie hasta el cuarto grado, los bienes pasan a la beneficencia pública. El gran problema del intestado es que es un proceso lento, donde hay que acreditar los entroncamientos con actas de nacimiento y de matrimonio, lo que suele complicarse si hay errores en los nombres o anónimos, muchas cosas. Entonces, esto quiere decir que sin testamento la ley decide a quién hereda, pero el proceso resulta más lento y complejo. Entonces, lo correcto, mira, hacer un testamento no es muy complicado y pues es un proceso un poco rápido. Eh, ¿Qué derechos tiene la pareja que no se casó, pero que vivió décadas con el fallecido? ¿Cómo se prueba esto en una sucesión? Estamos hablando de lo que es el concubinato. Muchos no comprenden esa gran diferencia entre lo que es el concubinato y el matrimonio. Pero pues normalmente solamente es como que la formalidad, la oficialización, mientras que en el matrimonio pues hay un documento que lo avale. En el concubinato solamente pues es de palabra, ¿no? Pero pues hoy en día el concubinato tiene los derechos sucesorios equiparados a los del matrimonio. Siempre que hayan vivido juntos por el tiempo que lo marque la ley, que usualmente son entre 2 o 5 años. O otra que haya tenido hijos de común y que pues en su momento hayan vivido juntos, ¿no? El resto pues es probatorio. Si no hay un acta de matrimonio, pues se debe de promover un juicio de jurisdicción voluntaria para acreditar el concubinato. Se aportan testigos, comprobantes de domicilio, fotos y pues una vez obtenida la sentencia, el concubinato entre la misma eh, peleación que de un cónyuge. Sí, por lo que veo hoy por hoy el concubinato tiene protección sucesoria, aunque su principal reto es demostrar legalmente la relación. Correcto. Eh, ¿Cómo evita un heredero que las deudas de su padre consuman su propio patrimonio personal? Hace rato lo comentábamos que afortunadamente en nuestro derecho civil, toda herencia se entiende aceptada a beneficio del inventario por defecto. Esto significa que si hay una separación de patrimonios, los bienes del hijo no se mezclan con los del padre fallecido. Las deudas del padre se pagan con los bienes del padre. Si las deudas son de 2 millones y los bienes es de 1 millón, los acreedores se cobran ese millón y el resto de la deuda se extingue. El heredero no tiene por qué poner de su salario o de su casa propia para pagar las deudas del cuyos pues es la persona muerta, ¿no? Sí, 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 como quien dice, esto asegura que el heredero no responderá con su patrimonio personal por las deudas del fallecido. Más que nada, pues la herencia es como que
un regalo, por así decirlo, ¿no? Y ¿quién va a querer un regalo que te traiga problemas? Pues creo que nadie, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puede un heredero ser privado de su parte por haber cometido un delito contra el testador? Sí, es una sanción civil. Aquí volvemos a lo mismo de hace rato de la parte moral, pero aquí ya estás hablando de algún delito, ¿no? Sí, sí. Eh, pues es una sanción por conductas reprochables. La ley establece causas de indignidad, como haber intentado matar al testador. Existen casos de este tipo, haberlo acusado falsamente de un delito grave o haberle negado alimentos en su vejez. No es automático. Aquí pues para que exista este caso, pues debe de haber como que más coherederos, para que así los otros interesados les deben de mandar la declaración de dignidad ante un juez. Es una forma que el derecho protege la integridad moral de la asociación. Mm, como quien dice, si se confirma que conductas graves pueden privar a una persona de heredar, protegiendo la ética en la sucesión. Es volver a lo mismo y ser muy reiterativo, ¿no? A final de cuentas, pues es una herencia, se debe de estar agradecido por lo que por lo que te dieron, ¿no? Es un regalo, ¿no? Como lo comentamos. Sí. Pasando a la siguiente pregunta. Muchos confunden al albacea con el dueño. ¿Cuáles son sus responsabilidades y cómo se le remueve si no rinde cuentas? La albacea es una figura muy importante dentro del tema de las sucesiones, ¿sí? Porque el albacea es el representante legal de la sucesión, un administrador temporal, pero no es el dueño. Su función es formar el inventario, administrar los bienes, pagar deudas y finalmente repartir la herencia según el testamento o la ley. Está obligado a rendir cuentas anuales y el albacea empieza a disponer de los bienes como si fueran suyos o no informa a los herederos. Puede ser removido por el juez a petición de cualquier interesado. Es un cargo de sumamente confianza y de muchas responsabilidades y obligaciones, pero pues, con una vigilancia estricta yo creo que está todo bien. Entonces el albacea no es el dueño, sino el administrador responsable y supervisado por la ley. Exactamente, es como si un ejemplo práctico, estamos dentro de un equipo de trabajo en la escuela, yo soy el que voy a organizar y le voy a repartir a cada quien sus temas para elaborar, en este caso, pues, alguna exposición, algún trabajo en equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿En qué casos alguien querría rechazar una herencia y cuál es la formalidad que usted exige en la notaría para esto? Pues mira, es difícil, ¿eh? Porque ¿quién no va a querer un regalo, como comentábamos? Pero pues sí se puede, por tres causas, razones comunes. Por deudas excesivas, por pleitos familiares o por estrategia fiscal para que la herencia pase directamente a los hijos del heredero. La formalidad es absoluta. Se debe expresar por escrito y ante un notario juez de la asociación. No se puede repudiar en parte ni a favor de alguien en específico. En esto pues ya estaríamos hablando de una sesión. Simplemente dices no acepto y una vez dicho esto ante mí o ante algún notario pues es irrevocable. Como quien dice, rechazar una herencia es posible, pero debe ser formalmente y de manera definitiva. Correcto, estás en todo lo correcto. Ok. Eh, pues finalmente, doctor, ¿cuál es el costo real de morir sin testamento frente a tener uno en términos de impuestos y honorarios? Mira, el costo del testamento es mínimo. Y acá como dato para todos tu audiencia, en septiembre es el mes del testamento y te sale un poco más barato, tienes descuento. En contraste, un juicio intestamentario implica gastos de abogados, edictos, avalos y sobre todo el tiempo, ¿no? Pero el golpe más fuerte es el impuesto de adquisición de bienes inmuebles o para fines prácticos el ISAI, que se paga por adjudicarse la propiedad. Además, si hay conflictos, los bienes se deterioran. En resumen, pues heredar con orden cuesta un 2-3% del patrimonio. Heredar con caos puede costar hasta un 20 o 30%. La prevención es literalmente dinero ahorrado. Finalmente me queda claro que planear la herencia reduce costos, tiempos y conflictos familiares. Doctor, Correcto.
Ha sido una sesión de un nivel académico excepcional. Le agradezco su apertura y su claridad dentro de estos temas. Eh, Al contrario, mira, pues ya para darte una conclusión final, pues dentro del desarrollo de la entrevista que acabamos de tener, pues se desprende que la actividad notarial desempeña un papel esencial en la consolidación de la seguridad jurídica y en la prevención de controversias patrimoniales. La correcta identificación de los bienes, la formalización de los derechos reales y la planeación sucesoria anticipada, pues constituyen mecanismos de seguridad, eficacia para proteger el patrimonio y preservar eh, la integridad familiar. En este sentido, se confirma que la prevención jurídica, especialmente mediante instrumentos como el testamento, la donación, con reserva del usufructo en la constitución del patrimonio en la familia, permite reducir gastos económicos para evitar litigios prolongados y garantizar la transmisión ordenada del patrimonio. En consecuencia, la asesoría notarial se posiciona como un elemento indispensable para la adecuada gestión jurídica de los bienes y la sucesión, reforzando su papel como gerente de la paz social y la certeza del tráfico jurídico. Muy bien, muy detallada esta información, muy satisfactoria. Pues creo que estamos frente a un gran y pues digno y admirable profesionista. Bueno, pues no sé qué más decir, si, bueno, creo que la conversación y las preguntas, los temas, pues han sido muy abundantes en cuestión de conocimiento. Me ha quedado satisfecho con lo aprendido el día de hoy. Dudas aclaradas, cuestionamientos que tal vez yo no en su momento no pude comprender, pero hoy aquí estando frente a un excelente profesionista, pues me me quedan bien planteadas y bien, pues me quedan bien, bien, claras esas, dudas. Pues una vez más y nuevamente agradeciéndole por su tiempo prestado y pues más que nada eh, pues la información. Al contrario, y pues recuerden que el derecho civil es la base de la sociedad. Si hay orden en los bienes y prevención en la muerte, hay paz en la vida. Mi consejo es que siempre asesoren a sus clientes para formalizar sus actos jurídicos. Un papel firmado ante el notario es una armadura contra el conflicto. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Al contrario, muchas gracias por prestarnos de su tiempo. Gracias.